El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:30 de la mañana, muchas gracias. David Norero nos atiende a esta hora de la mañana. Él ha sido anunciado como el candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica, en binomio con el ex presidente y líder de esa agrupación, el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez. Vamos justamente a conocer algunos detalles. Estamos alistando la transmisión con nuestro invitado, tomando en cuenta además que en estas horas restan apenas hoy jueves la jornada del viernes, el sábado y el domingo. El domingo vencerá el plazo para que todas las organizaciones políticas habilitadas por el Consejo Nacional Electoral hagan sus ejercicios de democracia interna. ¿Cómo le va, David Norero? Bienvenido, buenos días, qué gusto. Buenos días, Fabricio. El gusto es mío poder estar con ustedes aquí en este espacio y a las personas que nos escuchen también que tengan un buen día y que nos están viendo. Muchas gracias, muy gentil. A ver, partamos un poquito por conocer quién es usted, quién es David Norero, cuál es su perfil profesional y cuál es su perfil político, por favor. A ver, David Norero es un abogado que tiene 35 años. En el 2008 me gradué de abogado, luego seguí estudiando. Tengo un diplomado en Derechos Fundamentales en la Universidad Católica, una especialidad en Sistemas Jurídicos de Protección a los Derechos Humanos en la misma universidad, una maestría en Derecho Constitucional en la misma universidad. Tengo un diplomado en Litigación Oral Penal que es con CEJA y la American University. Y ahora último saqué un máster iberoamericano en Políticas Anticorrupción en la Universidad de Salamanca. El título fue dado el 18 de junio de este año y bueno, realmente eso me ha permitido tener una buena teoría y poder ejercer una buena práctica. En el ejercicio público he podido ocupar algunos cargos públicos que me han podido dar la capacidad de poder entender las necesidades y las falencias en las que se pueda tener la administración pública y cómo poder alentarla para tener una eficiente administración. Y en ese sentido, lo que me ha gustado del tema político siempre es poder servir, pero hacerlo efectivamente, ¿no? No solamente dejarlo en palabras. Creo que es un momento muy importante para el país que lamentablemente, tengo que decirlo así, está quebrado económicamente, moralmente por nuestra clase política que hoy gobierna y que lamentablemente si los actores políticos no tenemos la convicción de salir y tratar de sacar adelante a este país y dejarlos a los mismos de siempre, vamos lamentablemente a dejarle un país hipotecado a nuestros hijos y tenemos que ser consecuentes con nosotros, con nuestros principios y con nuestras ideas. ¿Esta será la primera incursión político-electoral de David Norero? Bueno, espero que sea una primera faceta política exitosa y si efectivamente todo sale bien o existe una buena conexión en la que me permita después seguir en algo más, podría pensarse, pero yo creo que el primer paso es el primer paso es que podamos crear ideas juntos, el primer paso es que podamos fortalecer la institucionalidad de este país, que la gente vuelva a creer en que se puede dar un cambio y sobre todo tener una proyección en la parte agrícola, en la parte de lo que es el trabajo, el turismo, en la parte de salud y lo que es la seguridad. Y esta seguridad tiene que ser física y jurídica. Nosotros estamos en un declive. Lamentablemente la ciudadanía no cree en la justicia y yo una de las cosas que he sido muy enfático es que nosotros tenemos que establecer también un sistema de jurado en los delitos contra la administración pública. Yo quiero decirle a usted, Fabricio, que es muy importante que la ciudadanía sepa que en el caso Petro versus Colombia se ha marcado algo inédito. Se ha marcado en su sentencia, en el párrafo 125, 129 y 137, que los organismos administrativos que investigan no pueden a la vez sancionar, que eso es algo que va contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8
Numeral uno, por romper el principio de imparcialidad. Y esto tengo que decirlo así, es contra la Contraloría, contra la Procuraduría o los organismos que puedan investigar y sancionar, y también contra el Consejo de la Judicatura. Nosotros tenemos que tener muy claro como país que somos respetuosos de los derechos humanos y de las convenciones internacionales, que si la Corte Interamericana ha emitido también un fallo contra un país que es miembro, ese fallo es obligatorio para los demás, es vinculante. Y así lo establece inclusive nuestra Constitución, lo establece en el artículo 425 normativa, en el 417 que habla del principio de cláusula abierta, y lo establece también el ejercicio de los derechos en el artículo 11, numeral 3. Doctor Norero. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque es Sí, cierre la idea, por favor, porque le quiero hacer otra pregunta. Cierre esa idea, por favor, claro. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si nosotros no tenemos fortalecida la institucionalidad jurídica del país, nadie va a creer en nosotros. Y nosotros tenemos que dar un cambio a esa idea de justicia que tenemos, y lo vamos a tener que implementar con un sistema de jurado. ¿Por qué le digo? Porque en esa misma sentencia, ya por primera vez a nivel de Corte Interamericana, hay un voto salvado de Raúl Zaffaroni que habla del lawfare. O sea, imagínense, una terminología que siempre se ha utilizado, hoy es aterrizada a través y acuñada a través de una sentencia de un voto disidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted está tocando eso. Voy a modificar la pregunta que le iba a hacer para darle continuidad a lo que acaba de señalar. ¿Usted cree que existe, por ejemplo, en el Ecuador este concepto de lawfare? Pero eso no es que podemos negarlo, eso por supuesto, esto es evidente. Y eso es lo que lamentablemente a nosotros nos carcome. Nosotros tenemos un cancerbero de Contralor General del Estado que no puede ser, pues no tiene razón de ser, ni siquiera se ha actuado con la legitimidad del caso en algunos procesos. O sea, si nosotros como país queremos cambiar independientemente, nosotros tenemos que hablar con la frontalidad de las cosas. No podemos ser tibios en esto. Nosotros tenemos que ser radicales, nos guste o no, y hablar lo que es. No podemos ser demagógicos. Nosotros tenemos que ser sumamente claros, independientemente de quién sea, porque cualquiera puede ser víctima de este sistema. Oiga, doctor, en ese contexto entonces, a ver, al Ecuador le vendieron la consulta popular del 4 de febrero del 2018 como la panacea para recuperar la institucionalidad, así lo habían dicho. Algunos políticos hablaron de la necesidad de escorreizar el país, que es el término que algunos de nuestros políticos utilizan. Pero al Ecuador le vendieron esa consulta como la necesidad de, tras ganar el sí, recuperar la institucionalidad del país. Se generó un consejo transitorio, extrañamente no hicieron concurso para Contralor, hubo dificultades en la nominación de algunas autoridades de control. Hoy tenemos la Fiscalía, tenemos la Corte Nacional de Justicia, tenemos la Contraloría que usted está cuestionando. Digamos, ¿las cosas cambiaron para mejor o cambiaron para no cambiar, doctor David Norero? Mire, estimado Fabricio, este es un gobierno demagógico, macabro, que lamentablemente nos ha utilizado. Y digo macabro por una razón, porque hay que ser así de duro. ¿En qué cambió? ¿En que repartan el poder? ¿En que den cuotas de poder a asambleístas o que den a personas los hospitales y que las personas hayan muerto? ¿Recuerdan Guayaquil? Fabricio, y usted ha sido una persona bastante clara, bastante categórico dentro de lo que es las redes sociales y en Twitter, ha demostrado las cosas como son hasta en Guayaquil, desde el punto de vista periodístico, y usted más que nadie conoce cómo se han tratado aquí, y hoy lo saben ya nuestros hermanos quiteños. Entonces, lo que sí le quiero decir es que hay algo que sí me sobra. Todos los allanamientos son en Guayaquil, pero en Guayaquil no solamente se repartieron hospitales, ha sido a nivel nacional. ¿Qué pasa en las otras provincias? ¿Qué pasa en los otros cantones? ¿Por qué no son lo mismo? ¿Por qué no se ataca a aquellos asambleístas que le han repartido hospitales y se deben de hacer los allanamientos que se tienen que hacer? ¿Por qué no? Entonces, cuando yo me refiero a macabro, déjenme decirle que no estoy lejos de la realidad, y tenemos que hacer así de duros, porque este gobierno ha sido banco pacífico. O sea, una consulta popular, ¿para qué? Para que ellos puedan hacer lo que absolutamente les dé la gana, para que no existan contrapesos, porque el poder legislativo está comprado, porque el Consejo de la Judicatura, déjeme decirle, Fabricio, ya no va a poder sancionar a jueces, ya no va a poder hacer y exigirle a las personas también lo que le hacen, porque siempre a veces atacamos a los jueces,
Pero nosotros nos preguntamos, ¿y cuando va algún organismo administrativo a pedir algo? Entonces, yo les digo una cosa, la sentencia Petro versus Colombia, nadie la ha analizado bien en su contexto. Lean el párrafo 125, 129 y 137. Pongan los ojos. Los organismos administrativos que investigan no podrán sancionar. Ya es una norma convencional. Tenemos que ejercer el control de convencionalidad y esto lo tienen que hacer autoridades administrativas y judiciales. Mucho cojo con eso. Ahora viene toda una carrera de que las cosas que hicieron van a tener que también ejercerse el derecho de repetición como Estado contra las autoridades que han actuado mal. Oiga, pero Ojo con eso. usted habla del derecho de repetición. Yo hice un comentario en la primera parte de mi espacio donde doy una opinión editorial sobre las cosas que están pasando. Yo no recuerdo en este país que alguna vez se haya aplicado el derecho de repetición. Primero que no hay una ley. La Constitución habla del derecho de repetición. No han aprobado nunca una ley de repetición y no se aplica la repetición. Doctor. Mauricio, lo que más nos duele es que, por ejemplo, el caso que tenemos hoy es que en Ecuador, que es contra el Ecuador, sobre la niña que fue abusada por una autoridad y que el caso quedó en la impunidad. ¿Cómo nos duele que la Corte Interamericana falle? Y cuando falla la Corte Interamericana, también en contra pues, de los procesos judiciales, sean jueces y fiscales que actuaron. Ha sido en todos los casos. ¿Por qué no hemos hecho nada? Si ya existe un tema de Corte Interamericana, de última instancia, por así decirlo, y que lo podamos entender con toda la ciudadanía. ¿Por qué las autoridades no hacen algo? Mire, lamentablemente teníamos un Ministerio de Justicia, que tenía que hacer que esas sentencias se cumplan. Bueno, en este gobierno se desbarató todo, ¿no? Se desbarató el Ministerio del Interior, hoy tienen un ministerio de gobierno que tiene un ala política y un ala de la policía, para atender el tema de la policía. Bueno, vivimos una inseguridad terrible ahora, ¿no? Entonces, a veces creemos de que efectivamente lo que se ha hecho ha sido muy bueno, pero tenemos un ministerio que lamentablemente maneja la parte política. Yo le pregunto, Fabricio, esa parte política, ¿de qué se ha tratado? Ese vínculo con la Asamblea, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha tratado? ¿Quién ha sido el corruptor que permitió que efectivamente todos los asambleístas puedan hacer de las suyas? Entonces, efectivamente, Fabricio, tiene toda la razón. Aquí no ha habido realmente un derecho a repetición consciente y a pesar de que en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, habla específicamente de lo que usted ha dicho. Y ojo, las normas constitucionales, esta en específico es una norma operativa de aplicación inmediata. ¿Por qué no se ha aplicado? ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que nos ha pasado ahora nos ha demostrado que lamentablemente los políticos que han sido corruptos en la época de pandemia han sido corruptos siempre. Doctor Norero. Y eso es algo que debemos de cambiar. Correcto. ¿Cómo se vincula Mauricio. usted a la posibilidad de ser el compañero de fórmula del expresidente Lucio Gutiérrez? ¿Dónde nace esa relación política? ¿Se lo pidió Gutiérrez? Bueno, ¿Alguien cercano? ¿Cómo fue la cosa? El presidente Gutiérrez me llamó, me dijo que quería conversar conmigo, que si le podía dar su hoja de vida. Él quería una persona joven porque efectivamente quería demostrar un cambio radical dentro de su estructura y que realmente la experiencia y la juventud podían juntarse. Le gustó efectivamente ciertos títulos académicos. Cuando conversábamos y dialogamos, estaba muy interesado también en poder hacer un proyecto anticorrupción. Entonces, si bien es cierto, tengo una experiencia en organismos de control, que me permitió efectivamente tener conocimientos, aparte de que yo ya venía estudiando esta maestría en políticas anticorrupción. Entonces yo creo que es algo también que necesita el país. Hay que ser enfáticos, pero siempre siendo muy claros de que debe existir un debido proceso. Tiene que existir un debido proceso y esto no puede ser simplemente un enunciado de que salga algo en la prensa y que después simplemente se esconda. Entonces, me dijo que inclusive si podría preparar la parte jurídica. Y le dije que por supuesto, que lo que me interesaba en el país era efectivamente ingresar y poder hacer una consulta popular
o a su vez una asamblea constituyente, porque hay cosas que vamos a tener que cambiar dentro de la estructura si es que así se lo hace dentro de todo el análisis que tiene que ser con un respeto a la Constitución. Usted sería, Entonces, usted sería hay un partidario. tema que era muy importante, que le dije que yo no estaba de acuerdo con el tema de la bancocracia. Ujú. Y me dijo que efectivamente yo Sí. sería partidario. Sí, ¿me escucha, doctor? Perdón, Fabricio, lo sé. Ahí le escucho. Sí, sí, había hubo, una pequeña interferencia. Doctor, le quería preguntar, ¿usted es partidario de una constituyente? Por supuesto, si tiene que darse una asamblea constituyente, si tiene que darse procesos, tiene que darse. Aquí no hay que tener miedo a eso, sino es que vamos a tener que hacer grandes cambios. Yo le digo una cosa, aquí hay que romper la bancocracia. No puede justificarse el abuso de la banca en la administración del Estado. Aquí debemos de ser categóricos. Aquí la banca nos miente diciendo que tiene préstamos del 11%, cuando ese 11% se lo da solo a un grupo de personas, pero a los pequeños se lo dan al 16,06%. Entonces, aquí nos han vendido una idea, la bancocracia ha gobernado con este gobierno y los perjudicados somos nosotros. Pero lo más triste de todo esto es que nos traten como ignorantes y nosotros que pagamos impuestos, nosotros que damos de este aparataje pueda funcionar. ¿Cómo es posible que a nosotros no nos puedan decir quiénes son los tenedores de los bonos? O sea, somos tan ignorantes que no estamos en la capacidad. ¿Por qué? Miren, nosotros no podemos estar contra la gente rica, contra la gente que pueda hacer empresa. Nosotros no podemos estar contra ellos. Es más, ellos pueden coadyuvar también. Pero ¿cómo es posible que nosotros no podamos saber quiénes son los tenedores de los bonos y tampoco nosotros tengamos la capacidad mental de discernir cómo se puede dar la venta del Banco del Pacífico? O sea, somos tan retrasados mentales que nadie puede saber durante 15 años esa venta del Pacífico. Esa palabra reserva es un cáncer en nuestra sociedad y en nuestra legislación. O sea, querer hacer reservado un contrato, Dios no quiera que las personas que han hecho ese contrato sean los mismos lobistas que aparezcan en el caso INA Papers. Y porque lamentablemente nosotros, por ejemplo, en la fase de investigación previa, tenemos una parte reservada. Pero ¿por qué hacerlo en los casos que atañen al Estado o a los funcionarios públicos o a la administración pública? Eso debería ser público desde su inicio. Y eso es algo que tiene que cambiar. Nosotros lamentablemente no podemos saber nada del caso INA Papers porque es reservado. Pero esa palabra en ciertos actos jurídicos va a cambiar, y nosotros vamos a tener pleno conocimiento de lo que pasa en esos casos, como también en lo que pasa en el caso de la venta del Banco del Pacífico. Aquí vamos a saber quiénes son y lo vamos a decir. Entonces hay que ser categóricos con eso, hay que ser transparentes. Si tanto hablaba de la transparencia, y usted bien mencionó que con esa consulta popular íbamos a ser impolutos, íbamos a ver un cambio, íbamos a vivir mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos comenzaron a esconder la información y nos tratan como ignorantes? Entonces, eso realmente es algo que tiene que cambiar, Fabricio, y no lo podemos permitir. Correcto. No lo podemos permitir y nos debe de indignar. Doctor, ya habrá tiempo para seguir conversando. Creo que hay mucho rigor en lo que usted nos está diciendo. Me parece muy interesante. En realidad, habrá tiempo durante la campaña, antes de las elecciones, de poder conversar con un poco más de profundidad. En honor al tiempo, porque se me terminó, le pregunto, ¿cuándo va a ser la convención de la Sociedad Patriótica para ratificar las candidaturas? Hoy a las 9:30 de la mañana se va a tratar ese tema. Ya van a darse las primarias, donde va a estar el delegado del Consejo Nacional Electoral. Va a ser vía Zoom, donde va a existir la reunión y se va a proclamar el candidato a presidente y vicepresidente. Correcto, estamos expectantes de aquello. Doctor, muy generoso en habernos atendido, que tenga un buen día. ¿Eh? Buen día, Fabricio. Gracias por la entrevista y a ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. A usted por la gentileza de atendernos. Gracias. Ahí está para el debate público una primera aproximación con el futuro candidato a la vicepresidencia de la República por la Sociedad Patriótica, el doctor David Norero, en binomio con el expresidente Lucio Gutiérrez. Estas candidaturas serán refrendadas el día de hoy, nos ha dicho, a partir de las 9 de la mañana, en la convención de la Sociedad Patriótica vía Zoom. 7 de la mañana, 49 minutos en la primera hora.